Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a el segundo miércoles para la igualdad de género. Este programa lo organiza la Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les está hablando Tamara Martínez, la coordinadora. El día de hoy traemos una temática muy interesante en la materia. Se llama la violencia hacia las mujeres desde una mirada artística, jurídica y de género. De lamento a la palabra, la llorona frente a la ley. Para ello hemos invitado a dos especialistas, feministas, investigadoras. Ellas son la doctora Marisa Belaustegui-Goitia y la maestra Gladys Morales Ramírez. Ahora, si me lo permiten, le doy la palabra a la doctora Sandra Lorenzano, quien leerá su semblanza y a su vez les dará la palabra. Esperamos que lo disfruten. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en uno más de nuestros miércoles para la igualdad. Muchas gracias a la doctora Tamara Martínez por cederme la palabra y es un gusto enorme para mí presentar a una académica tan sólida y tan propositiva como Marisa Belaustegui-Goitia. Si me lo permiten, voy a leer una breve semblanza. Ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora por la Universidad de California en Berkeley y directora del proyecto Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías Críticas, una propuesta en favor del acceso a la justicia de mujeres en reclusión. Ha recibido varios premios, donde destacan los otorgados a los productos visuales, documentales y cortometrajes dirigidos en colectivo con mujeres presas. Entre otros, Nos pintamos solas, en codirección con Mariana X. Rivera, y el cortometraje Sin etiquetas, Lamentada de la Llorona, que es el que veremos y comentaremos en esta sesión. Recientemente fue distinguida con la prestigiosa cátedra Andrés Bello 2019, otorgada por la Universidad de Nueva York. Su más reciente publicación es Términos críticos en el pensamiento caribeño y latinoamericano, en coautoría con Yolanda Martínez San Miguel y Ben Cifuentes Jáuregui. El libro está publicado tanto en inglés como en español. Acompaña a Marisa Belaustegui-Goitia la joven abogada Gladys Morales Ramírez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra UNAM. Candidata a doctora en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Como abogada se ha dedicado a la defensa de mujeres privadas de libertad, colaborando con la Clínica de Justicia y Género Marisela Escobedo de la UNAM y X Justicia para las Mujeres AC. En el ámbito académico ha realizado estancias en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en la Universidad de Minnesota. También ha participado en diversos proyectos relacionados con derechos humanos, decisiones judiciales y educación jurídica. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Implementación de las sentencias interamericanas en México, obstáculos y desafíos. Pues es un gusto recibirlas. Marisa, Gladys, bienvenidas y tienen ustedes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias a Tamara Martínez Ruiz, de la recién coordinada, es la coordinadora de esta Coordinación para la Igualdad de Género que acaba de constituirse, que nos ha dado muchísima esperanza y muchísima alegría, y particularmente a Sandra, con quien tengo una amistad de hace muchos años y siempre me invita a cosas que me emocionan muchísimo. Vamos a ver, esta sesión la tenemos pensada para el Día de las Madres y hace un par de días dieron un premio muy interesante, que es el premio Bridge Valdés, a un documental que era Matar a un hijo. El asunto de las madres que asesinan a sus hijos es un asunto con una gran potencia, un poco perversa y muy de tonos amarillos, y aquí le queremos poner otros colores y analizar a partir de un caso real en prisión. Quiero presentar también a Gladys Morales. Gladys es abogada, ustedes oyeron el currículum que tiene, ha trabajado con el proyecto que dirijo Mujeres en Espiral,
pedagogías en resistencia, sistema de justicia y perspectiva de género, y ella le va a dar, lo que vamos a tratar de hacer es hacer un tejido de prácticas artísticas, pedagógicas y jurídicas para dar cuenta de un acto que es un acto atroz, que es un acto además culturalmente entendido también, que es matar a los hijos, pero a partir de un tipo de delito que tiene un nombre muy particular que Gladys va a analizar muy bien desde lo jurídico, que es homicidio en razón de parentesco, comisión por omisión. Eso quiere decir que hay un asesinato a un familiar y que de lo que se le acusa a la persona, que siempre es mujer, a los hombres no se les acusa de este delito, es que no hizo nada, o sea, se le acusa por no haber hecho nada. O sea, el niño o la niña fallece por razones ajenas a la mujer, ajenas. Los jueces entienden que si no se ha separado de la pareja que la mata y si no se ha podido retirar del hombre que la golpeó a la niña hasta la muerte, eso es responsabilidad de la madre. Como ustedes pueden ver con mucha facilidad, ahí hay una ausencia de perspectiva de género y de entendimiento de lo que hacen las mujeres no abandonar a los hombres violentos y golpeadores, que es un problema grandísimo. Entonces, vamos a ver un documental de 26 minutos, pero antes yo les voy a dar alguna serie de precisiones y de reflexiones que tienen que ver con un trabajo muy, muy potente, muy difícil, muy intenso, que hacemos en la cárcel desde hace 12 años. Y quiero también hacer un subrayado de cómo vamos a meternos ahora a un caso y vamos a meternos a la cárcel y a la forma en que hicimos el documental, porque de lo que yo voy a hablar es de la manufactura, de la metodología, de las formas de hacer este documental con las mujeres presas y con las mujeres acusadas. Y Gladys hablará posteriormente del tipo de discurso jurídico que constituye a ese documental. Y quisiera que pensáramos también en si esto es sin confinamiento, ¿qué pasa con las mujeres que están ahora encerradas, sobre todo en situaciones de pobreza? Porque nuestros encierros son así, ¿no? Ahorita nosotros estamos hablando con El Mundo, al ratito hablamos con Buenos Aires, al ratito con Madrid, y estamos sí muy recogidas y muy disminuidas, pero el encierro de ellas, de las mujeres presas, es un encierro triple y es un encierro ahora sin visita o con visita muy regulada. Al disminuirles la visita les disminuye el abasto, la comida y la posibilidad de trabajar, y sin trabajo no hay dinero, en fin, una serie de problemáticas tremendas. Entonces, el confinamiento aviva la tensión y el estrés y refuerza el aislamiento en las mujeres. Entonces, no voy a hacer muchas referencias al aislamiento ahora, ustedes verán que haremos referencia al encierro, pero por favor, quédense en mente la terrible situación de aumento del comportamiento controlador y violento en el hogar que sucede con este tipo de escándalos, ¿no? Como es la pandemia. Voy a leer para organizarme un poquito mejor. Con este documental, que se llama Lamentada de la Llorona, queremos subrayar la carga cultural y jurídica que cae sobre las mujeres al ser juzgadas por un delito con evidencia y debido proceso, al ser juzgadas por un delito que tiene evidencias muy, muy frágiles y sin debido proceso, pero en realidad de lo que las están juzgando es de ser de madres deficientes. Al ser madres y sobre todo en pobreza, se consideran que deben sacrificarlo todo. En este caso nos interesa analizar el delito nominado como homicidio en razón de parentesco, comisión por omisión. En este proyecto Mujeres en Espiral, que llevamos 12 años, nosotras lo que nos interesa es hacer cosas con las presas. Creemos que cuando las presas salen de esta situación de espera, las presas están en los patios, normalmente mirando las grandes escaleras de caracol en una situación de espera de la visita y de espera también de en un momento dado accesar esa escalera de caracol que las lleva hacia la libertad porque empiezan su preliberación. Nosotras, de hecho, empezamos a trabajar con estas mujeres con una demanda muy particular, que era la demanda de color. Tuvimos en el PUEC, era muy divertido y muy potente, muy difícil estar en el PUEC, pero nos llegaban demandas como esta. Un grupo de presas cree que tiene derecho a un asunto que es de fundamental importancia y ese asunto es el color. Entonces, las presas
pedían color. Entonces nosotras, claro, en el PUEG acudíamos a todo tipo de llamados. Entonces iniciamos un proceso de muralismo carcelario, y una cosa que nos interesaba mucho era cuando nosotros entramos a la cárcel, vimos muchas mujeres vestidas de azul y de beige en los patios, sentadas en esas mesas que están pegadas con los asientos, mirando a la escalera de caracol por donde desciende su visita, y en algún caso ya se ascenderán para el proceso de preliberación, mirando la escalera y esperando, ¿no? Nosotros sabemos, porque hemos leído a Hannah Arendt en La condición humana y a Rancière, que esa condición de opacidad y de espera y de no presencia, porque las mujeres en la cárcel están no estando, o sea, a la mujer le quitas el tiempo, le quitas el espacio, la constriñes y acaban opacas. Entonces, una forma de constituirlas como sujetos políticos era que dejaran de esperar, que dejaran de mirar a ese caracol y dejaran de esperar, además de esperar lo que fundamentalmente no llegará porque tienen muy poca visita. Entonces, al crear esta demanda de color, nosotras llegamos y lo convertimos entre todas, no solamente pintar, sino crear un espacio mural, con muralismo, y empezar a trabajar con sus aspiraciones y empezar a trabajar con algo que es el centro de la mentada de La Llorona, que es el grito y el lamento. Las mujeres cuando llegan a la cárcel, lo primero que dicen las que acaban de llegar es algo que las simbra y las descompone muchísimo, que es la noche. Y por eso le pusimos la mentada de La Llorona. La mentada es porque van a agarrar la palabra y van a ver cómo, pero cuando llegan las mujeres que duermen la primera noche ahí, lo que dicen es estos ruidos, ¿no? Estos ruidos que son los gritos y los lamentos de las mujeres. La cárcel durante el día está llena de gritos de mujeres. Algunas se comunican con las presas castigadas en módulos especiales, otras gritan de un edificio a otro para comunicarse con otras mujeres. Grabar es imposible. Cada vez que estamos con el micrófono es, ¿cómo se dice? Cámara, acción, y la acción estaba rodeada de cacharrazos, de gritos. ¡Elena, a la 26! Insultos, amores, era muy difícil grabar. Pero durante la noche, en la cárcel los gritos cambian, se convierten en lamentos, parecen sucederse el uno detrás del otro y constituyen un lamento colectivo interminable en sucesión. Un 80% de las mujeres presas son madres. Además de ser acusadas de trata, de secuestro, de robo o de homicidio en razón de parentesco o comisión por omisión, son acusadas de ser malas madres, de abandonar a sus familias. El dolor del abandono, el de sus hijos y el propio, es insondable. Estas mujeres doliéndose y gritando nos recuerdan el mito de La Llorona, sentenciada a aullar en las noches y por la eternidad por abandonar a sus hijos. Este cortometraje muestra cómo las mujeres presas, como lloronas, algunas acusadas de maltrato o asesinato a sus propios hijos, se han cansado de llorar y han tomado la palabra. No ya el lamento, sino lo que ellas mismas llaman lamentada, guía su expresión. Las mujeres presas en Santa Marta han dejado de lamentarse y ahora toman la palabra. Ya antes, los murales los hicimos desde 2008 a 2014. Ya antes habían tomado este primer mural, que se los voy a enseñar. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Miren, les voy a enseñar el primer mural. No sé si lo ven ahí. Creo que sí. Miren, esa es la escalera de caracol, el patio está acá, y empezamos a llenarlo de color. Trabajamos con Gustavo Chávez Pavón, el muralista de los zapatistas, y las mujeres de estar sentadas, mirando, así, esperando, y además con una actitud de opacidad, se convirtieron en sujetos translúcidos, llenos de luz, porque se les veía de verdad iluminadas. Cuando atacamos ese caracol y lo empezamos a pintar primero de blanco, luego de verde, luego de amarillo, y luego quedó el caracol de esta forma. Cada uno de esos cuadritos son las más o menos 120, 180 mujeres que participaron y le dieron a este caracol el nombre del grito. O sea, nosotras ya habíamos trabajado con ese acto fundamental que es el de lamentarse y el de gritar, y que tiene que ver con este castigo de La Llorona, que asesina a sus hijos por perseguir, parece ser que a un caballero o a un hombre,
Les encanta a los jueces y a la cultura pensar que las mujeres lo que más necesitan es ir detrás de un hombre y perseguirlo y ahogar a sus hijos y desbaratarlos. Ya lo he visto eso con repetidas ocasiones en prisión. Más adelante, como no quiero volver a regresar, les voy a enseñar 2 actos aquí. El caracol, además de pintarse y de demostrar y alentar e invitar a esto que Hannah Arendt y Diana Taylor posteriormente llaman la aparición, o sea, las mujeres dejan de ser opacas, se iluminan y aparecen. Es como, de veras, como una prestidigitación. De pronto las mujeres ya no están solo esperando y inactivas, sino que hacen amigas, se entretienen, empiezan a dibujar una al lado de la otra y a pasarse la pintura y el pincel y acaban haciéndose amigas. En la cárcel las previenen mucho y les dicen que como hay tanta maldad y hay tanta mala mujer y hay tanto delito y hay tanto secuestro, que mejor no hagan amigas, que tengan mucho cuidado. Y nosotras desde luego entendemos, como les decía, con Arendt y con Butler y con Taylor y con tantas otras, que la condición de la constitución del sujeto político es la creación del espacio entre tú y yo y el entretenerse, es decir, formar colectivos de mujeres que tienen un mismo fin. Y ese mismo fin era convertir el grito en una representación y hacer este lamento interminable secuencial de las noches, hacerlo, fíjense, como en una espiral. Hagan de cuenta que el grito está ahí, que el grito de las mujeres en la noche se convirtió. Y bueno, tenemos perspectivas desde abajo y desde luego desde arriba, donde pintamos la Coatlicue, que era esta mujer fragmentada. Se oyó todo, ¿no? Ustedes oyeron que estoy queriendo dar un poquito, como una pepita de cómo trabajamos el grito y cómo hicimos el grito primero en un mural y ahora cómo queremos estar haciendo el grito, cómo queremos transformar el grito en un guión y en un cortometraje. Entonces trabajamos estos talleres de sensibilización y les damos a ellas con especialistas y profesionales talleres de manejo de cámara, de guión y de narración de relatos, ¿no? Que dan especialistas. Y así convertimos a la cárcel en universidad. Las chicas cuando van se arreglan, se pintan, van a la palapa donde damos clase, que no tiene muros. El único lugar que no tiene muros es el salón de clase, porque todo lo demás tiene muros en sus estancias y demás. Y convertimos la cárcel en universidad y a las estudiantes, las activistas, las académicas, las artistas que nos acompañan, las convertimos en fugitivas. ¿En fugitivas de qué? De un tipo de trabajo académico que es el disciplinario. Entonces, fíjense, utilizamos para este tipo de trabajo, que es hacer de un grito un guión y de un lamento un cortometraje, y trabajar homicidio en razón de parentesco, comisión por omisión, utilizamos muchas cosas, pero la novela Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood, y trabajamos en la propia voz, en cómo dejar hablar a una Penélope silenciosa en su torre, a donde solo llora y teje de día y llora y desteje de noche, y situamos el tejido como una alegoría al estilo de Benjamin, una maniobra que alberga un secreto. Penélope estaba mintiendo, había dicho que tenía que tejer el sudario del padre, entonces ahí ellas están ocultando algo, ¿no? Situamos el tejido como una alegoría, un no dicho, que es necesariamente un entretejer. Además acudimos a la novela El rebozo de Sandra Cisneros y a la noción de cuento de Piglia, que trabaja entre 2 historias, ¿no? De estos trabajos quiero decirles así paralelo que salen tesis, artículos, tesis de doctorado, tesis de licenciatura. Nosotros tenemos una máquina de formación de estudiantes entre la universidad y la cárcel. Al hacer de la cárcel una universidad y la universidad un espacio de fuga, tenemos también todos estos trabajos desde la teoría crítica y el feminismo y otros enfoques. Para trabajar teórica y conceptualmente, esta es una cosa que nos divierte mucho. Y leer tragedias, leímos Antígona también, y ellas se visualizaron como Antígona, pero ellas querían ser Polinice, porque decían, nuestros cuerpos son los que tienen que ser cubiertos. Entonces, para ponerlas en el lugar de Penélope, que es la que cuenta, Penélope y las 12 criadas, Penélope cuenta la historia, la que sabemos es que está en la torre, entonces lo que hace Atwood es que a Penélope la pone a narrar la historia, y es fascinante porque te enteras de lo que pasó con los pretendientes. Ulises anda por ahí, quién sabe por dónde, y con el cíclope, y todo no nos importa, y lo que estamos viendo es a Penélope en esa espera,
haciendo como lo que hicieron las mujeres con el caracol, con la escalera, que se movilizaron y demás, dejó de esperar, dejó el tejido y se puso a urdir políticamente cosas. Entonces, para trabajar teórica y conceptualmente y meter a las presas en la tragedia, usamos un recurso que nos hemos ido inventando. Pasamos, por ejemplo, de explicarles lo que hacen las notas al pie a las presas, ¿no? Tú cuando quieres meter una voz, pones la nota al pie. Pero entonces, para que ellas entraran al texto, nos inventamos las notas al traspié. Y es cuando las mujeres, las presas, se topan con ellas mismas, se tropiezan con sus propias experiencias al analizar otra historia. No puedo entrar mucho en ello, pero después en las preguntas tal vez, que creo que no va a haber, pero no importa. Las notas al traspié es el tropiezo de las propias mujeres con su propia historia, vis a vis Penélope o Antígona. También trabajamos una cosa que me parece muy, muy interesante, porque nosotros no somos terapistas ni hacemos terapias con los talleres, y no hacemos introspección y métete a ti misma, porque las chicas dicen, no quiero entrar a mí misma, lo que hacemos es sacarlas de sí, porque ya de por sí se cree que las presas están como mal, ¿no? Como que se han salido de sí, y cuando sales de sí estás completamente desorbitada. Eso queremos, sacarlas de sí. No contactarse con su interior, sino salirse de una misma a partir de la forma narrativa que Penélope adopta en el cuento de Margaret Atwood, que tiene que esperar a salirse completamente de sí, es decir, morirse, para empezar a contar de qué forma el patriarcado y el poder le conformaron su vida. Entonces, les leo un pedacito, chiquitito. Ahora que estoy muerta, lo sé todo. Esperaba poder decir ahora todas las formas en que mis padres y otras personas me perjudicaron. Pero como tantos otros deseos, este no se hizo realidad. Solo sé, ahora que estoy muerta, unas cuantas patrañas que antes no sabía. Huelga decir que la muerte es un precio demasiado caro para la satisfacción de nuestra curiosidad. Y nosotros les decíamos a las chicas, bueno, vamos a ver cómo nos han ganado la partida. ¿Qué es lo que ustedes no saben o qué es lo que ustedes debieran saber para no haber acabado en la cárcel? Ustedes las jugaron como mujeres en este delito. Las jugó como mujeres el padre o su pareja que mató a la hija, porque lo verán ahora y Gladys nos lo va a explicar. Lo que suele suceder en estos casos es que la pareja sentimental o el marido daña y mata a la chica, como el premio Bridge Valdés señala. O sea, el Damián, el esposo, es el que ataca sexualmente a la niña de 4 años, a Diana, y la mata, y la madre la lleva al hospital, y en el hospital la que detienen es a la madre, y la acusan a la madre de homicidio en razón de parentesco, comisión por omisión. Entonces, nosotras al leer a Penélope muere y dice, voy a ver de qué manera yo acabé aquí, y de qué manera a mí me contaron la historia para que yo no dejara a este hombre, para que yo no procurara otro tipo de vida. Bueno, ahora viene una cosa de Peggy Phelan. Bueno, sí se las voy a leer porque me gusta mucho en vez de la introspección y métate hacia adentro de sí mismas, es muy difícil, es mucho más fácil salir de sí. Y Peggy Phelan habla de la presencia como una construcción, la presencia que queremos, la de Hannah Arendt, la de la aparición, la de llenarte de luz, la de la translucidez que te lleva a echarte encima del caracol y aparte a moverte con otras y buscar tu porvenir. Esa presencia como una construcción que surge al cercar una ausencia con descripciones, recuerdos y relatos. Es ese secreto del que hablábamos, ¿no? Ellas están tejiendo alrededor de un gran hueco. La estructura patriarcal y el sistema patriarcal funciona también a partir de secretos y de no dichos y de relatos que cubren esos secretos. Entonces, es justo la salida de sí, esa salida de la mujer encerrada de los sistemas de opresión, del sistema patriarcal, del sistema racial, del sistema heterosexual. También hay un juego sexual entre las mujeres en la cárcel súper interesante. Las formas en que el deseo se abre a no ser solo penetración y en general la vida de las mujeres que nosotras conocemos en la cárcel y las de otras afuera también, no es lo más atractivo sexualmente. Entonces, ellas en la cárcel también se han salido de sí, del sistema heteronormativo, y han tenido otro tipo de encuentro con su cuerpo. Volvemos a lo Leonora. En este sentido,
con La Llorona y el caso jurídico que armamos, les proponíamos con Penélope el narrar su vida descubriendo el secreto patriarcal y las formas en que las mujeres las subyuga el patriarcado, pero subyuga, a mí me gusta subyuga porque subyugadas así, ¿no? Como con deseo y sirviendo al hombre, pero además subyugadas aplastadas, ¿no? Esas formas del deseo que reprimen, pero también que subyugan. Les proponíamos una ficción con Penélope para que se encontraran con una verdad que les permitiera salir de sí y aparecer. Primera condición para la construcción de un sujeto político, que para nosotros primero es pedagógico. Por muchas de las que trabajamos ahí tenemos toda una convicción en la pedagogía, es decir, pero la pedagogía trabajada desde este sentido, ¿cómo se organiza el lugar desde el no saber? Ellas del patriarcado lo intuyen, y intuyen y saben la calidad, la sin gracia de su... Entonces, esto se organiza desde el no saber, se organiza desde sus silencios, desde sus secretos. El servicio al patriarcado, como estas mujeres lo llevan a cabo, está plagado de puntos ciegos, de silencios y de zonas mudas. La literatura nos sirve para que estas mujeres, estas lloronas, estas mujeres que se lamentan, estas mujeres que han encarcelado por un delito que no cometieron, ellas no pudieron defender a sus hijas porque estaban o trabajando. Por ejemplo, el caso Karen, que nos va a ilustrar muy bien Gladys. El caso Karen es una mujer de 23 años que tiene como pareja un hombre muy mayor. Karen regresa de trabajar, encuentra a la niña en la cuna pues mal, como con los ojos cerrados y un poco en blanco, y bueno, dice qué pasa, el hombre dice, bueno, no sé qué pasó, se la llevan al hospital, la niña muere, a ella la detienen, y el caso se los va a explicar Gladys, pero a la madre la acusa el juez, además esto fue el 10 de mayo, a la madre la acusa el juez de negligente, de mala madre, por no haber podido impedir que el marido matara a la hija, aún ella siendo la proveedora y estando fuera del hogar. Ahora, voy a concluir con una escena que organizó el guión, que es la escena del grito. Y la escena del grito, voy a tener que poner mi PowerPoint en un momento, porque la hicimos en La Palapa, y nos interesaba la simulación de un grito, y nos interesaba también esa cadencia en espiral del lamento, y pensamos que si lográbamos reproducir este grito estéticamente, pero también políticamente, un grito en conjunto con las mujeres mirándose después de leer Penélope, después de haber revisado, como Gladys nos va a contar, varios casos jurídicos y varios expedientes con las historias de las mujeres, y construir el caso de Artemia, la terrible, que es el que van a ver ahora en el documental, pensamos que teníamos que lograr articular un grito entre todas en La Palapa, que es el salón de clases. Ahí les va. Voy a poner esto, no, perdón, es que sí quiero que vean, y que vean a las mujeres indígenas que trabajaron con nosotros. Ahorita pongo compartir y pongo esto. ¿Lo están viendo? Sí, Marisa. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, vamos aquí. Debajo de la palapa que corona la sala chica del penal de Santa Marta, Catitla, 5 mujeres presas circundan un micrófono. Gritan, ¡ay! ¡Ay! Entre suspiro y grito resuena en el espacio donde las mujeres presas esperan el descenso de la escasa visita, el amparo que no las va a cobijar, el abogado defensor que las defraudará y las palabras que sí llegarán para entender cómo, por qué y por quién acabaron ahí. Con el micrófono de los que usan para grabar películas, porque invitamos profesionales que de verdad graban películas a que les enseñen, largo, peludo, que cuelga al centro, detenido por Natasha, los ojos cerrados, las presas se concentran y reproducen el lamento que escuchan todas las noches llenar los pasillos de las estancias de Santa Marta. Parece que vuelan. Se expanden y al expirar el lamento se doblan un poco hacia adelante y bajan la cabeza. Paran 2 segundos y vuelven a inspirar. Hay un efecto de alivio en este grito entre suspiro y lamento. ¿Qué hay en un grito?
¿Qué si este surge del encierro? ¿En qué se transforma cuando se convierte en suspiro, cuando se suaviza la intensidad, pero crece la resonancia narrativa del dolor que lo origina? ¿Qué cambia cuando una mujer presa pasa de gritar a colorear, a diseñar, a escribir, a simular un grito? ¿De qué nos sirve la simulación de un grito? Voy a dejarlo aquí y ahora vamos a ver el documental y a entender el caso de Artemia la Terrible, que está prefigurado de los casos que no son pocos de mujeres acusadas por este delito, homicidio en razón de parentesco, comisión por omisión. Somos nosotras, la madre, la hija, la abuela con 5 nietos, la recién casada, las solteras, las que no tenemos familia, las amigas, las profesionistas, las indígenas, las amas de casa. Somos las que deseamos la libertad. ¿En qué lugares crees que podrían estar estas imágenes? ¿En algún edificio o en qué tipo de institución? ¿No? Un mirador en los terrenos de CEU, por ejemplo. La UNAM. UNAM o Politécnico, alguna de ellas dos. Como igual en un museo. Sí, yo creo que es un lugar importante, no sé si es de aquí o de dónde es. En un parque, yo creo. Bueno, esto me lo imagino en el muro que pretenden levantar entre la frontera de Estados Unidos y México. Y esto, pues que están en la cárcel. Tiempo y esperanza. Somos las malas de la película, mujeres presas cansadas de pedir justicia, las mal enjuiciadas, las mal condenadas. Si le digo mujer presa, ¿en qué piensa? Mujer presa, violencia, maltrato. Sufrimiento. Como en las series que he visto y así. Media machorra o algo así. Sí, y agresiva. Todas las mexicanas con este sistema que tenemos de machistas. Una mujer que está en unas circunstancias por cosas de la vida, no tanto porque ella sea delincuente, sino porque las circunstancias la han llevado a ello. Trabajadora, cansada, agobiada por los hijos, el quehacer del trabajo y la falta de oportunidades. Somos mujeres con derechos que queremos entender la ley y sus tecnicismos. Mujeres que para trascender queremos ser vistas y escuchadas, sin etiquetas y sin estigmas. Respirar y sacar la voz. Nos dirigimos a quienes nos juzgan y nos prejuzgan, a las autoridades que procuran e imparten justicia, a la sociedad, a las familias y a todo aquel que quiere escuchar. El Justiciero, la verdad, aquí y en directo. Buenos días a todos y a todas. Quiero que conozcan el caso de Artemia, una mujer que mató. ¿Este es correcto? Sí. Bueno, esta mujer está implicada en el homicidio de su hija de 3 años de edad. Ella dice que es inocente, que el que la mató fue su pareja sentimental. La policía ya aprendió a ambos, pero ella es culpable porque no hizo nada para salvar la vida de la niña, quien murió en un hospital de Tlalnepantla poco después de la brutal golpiza que le propinó la pareja de esa mujer. Las autoridades nos tendrán informados acerca de ese caso tan grave. Yo soy Charo Rey, este es su programa El Justiciero. Queremos escuchar tu voz, atrévete a llamar al 42 11 535. Esa Artemia de la que están hablando es la que trajeron hoy. Sí, es aquella indígena que apenas si puede hablar español. A esas mujeres se les llaman chacalas. Le va a ir muy mal la primer noche en el dormitorio. Pobre. ¿Pobre? Pero si mató a su hija. ¡Qué horror! La mató. Dicen que a golpes. Ella no la mató, fue su pareja. ¿Y por qué trajeron a Artemia si fue su pareja quien la mató?
ella va a pagar por un delito que no cometió. Yo conozco a varias personas aquí y están por la misma situación y siguen muchos años presas. Ellas son pagadoras. ¡Corten! Estamos haciendo esta película desde adentro para afuera, para ejercer el derecho de réplica, para dar una respuesta a la justicia, que los jueces vean que no somos como ellos creen, para que abran los ojos. Que se quite la venda de la justicia y que vea nuestra realidad. No sé si han oído que en días recientes ha estado sonando mucho el caso de Artemia García. Este caso es muy similar a los casos que llevamos aquí en la clínica respecto al estereotipo de la mala madre. Que me gustaría que viéramos qué es lo que se dice del caso. ¿Les parece bien? Sí. Viri, ¿nos puedes presentar el caso? Sí. Pues la historia, según lo que han contado los medios de comunicación, es que Artemia viene de un pueblo en la sierra de Chinantla. A los 16 años trabaja como sirvienta y vivió en unión libre con Sebastián, de 18 años de edad. Tuvieron una hija, Florita. Entonces Sebastián perdió su trabajo y comenzó a tratar a Artemia con brutalidad. La golpeaba y no le ayudaba con la crianza de la niña. Una tarde, Artemia salió a comprar tortillas y dejó a Florita a cargo de Sebastián. Cuando regresó, Artemia se encontró a la niña tirada en el suelo y Sebastián fuera de sí dándole patadas. Paralizada por el miedo no pudo intervenir y actualmente Artemia está recluida en el Ceferezo, donde espera una sentencia que podría ser de 20 a 50 años. Ese es el caso. Estamos haciendo esta película para hacerles saber que sabemos, para transgredir, para mostrarnos sin revictimizarnos, para recobrar la dignidad. ¿Y dónde está la justicia? ¿A quién ve? ¿Qué ve? Nuestros procesos los marca la injusticia desde la detención hasta que entramos en prisión. Las preguntas son formuladas por las chicas de Santa Marta. A ellas les interesa preguntarle, ¿cree usted que el sistema de justicia en nuestro país es confiable? Sí, sí es confiable. Yo considero que sí es confiable. Si hacemos únicamente un análisis de cómo está legislado, cómo está preparado, podemos decir que es un sistema confiable. El problema es cuando se desvirtúa por el operador. El sistema de justicia en México es una basura. Es lo peor que hay en México. Está hecho por criminales. Yo creo que es pésimo, es de los peores que existen en el mundo. Es una porquería. Es una basura. Nunca se defienden los derechos. Hay muchos inocentes adentro de la cárcel. Que les inventan, que les siembran droga. No hacen bien su trabajo y pues se va gente que en realidad pues no es culpable. Culpan a personas inocentes solo por estar en el lugar equivocado. Y después resulta que de 8 o 10 años lo dejan salir porque nunca lo encontraron culpable. ¿Y cómo le van a reponer eso que le quitaron? La corrupción está tan grande que después de 6, 7 meses te das cuenta que el abogado que te contrataste simplemente no ha hecho nada. Tu entorno es lo que hace que algo sea verdad o no. Si tienes dinero y si tienes algo, pues puedes lograr tu libertad con buenos abogados y dinero. Y desafortunadamente la gente más humilde, más pobre, más desamparada es la que está siempre en las cárceles. Buenos días a todos y a todas, soy Charo Rey. Vamos a retomar el caso de Artemia, la horrible Artemia, cómo se ha llegado a conocer a esta mujer que participó por omisión, o sea, por no hacer nada, según el Ministerio Público, en el asesinato de su hija Florita, de 3 años de edad. Pues bien, esta mujer está ya en manos de las autoridades. Es una delincuente más que ya está fuera de las calles. Vamos ahora a escuchar los comentarios del público. Mire, señorita, yo creo que las madres tienen siempre la obligación de velar por sus hijos en toda circunstancia. Que se pudran en la cárcel las malas mujeres. Ellas son las únicas responsables. El justiciero, la verdad. ¿Qué podemos ver en el caso de Artemia García? Lo más seguro es que se le acuse de homicidio calificado en razón de parentesco en su modalidad de comisión por omisión, porque aunque ella no lo mató, van a considerar que debía de haber cosas que podía haber hecho para evitarlo. Ya hemos visto que hay 4 niveles de análisis en los delitos de comisión por omisión.
Primero, que era el calidad de garante. ¿Ella tiene la calidad de garante en el momento en que ocurren los hechos? No. ¿Por qué no? Porque no estaba. Lo más seguro es que tanto el Ministerio Público en su acusación como el juez en su sentencia determinen que sí, porque se espera que una madre tenga esa calidad las 24 horas del día y se olvidan que hay veces que los niños no están efectivamente a cuidado de los padres. Pueden estar en la escuela, pueden estar a cuidado de los tíos y tías. En un segundo punto, ¿ella podía prever que eso iba a ocurrir? No. Pues ella solo fue por las tortillas. Como tal, eso no implicaba poner a la niña en una situación de riesgo. Tanto el Ministerio Público como el juez van a decir que sí era previsible porque había antecedentes de violencia. En el tercer punto, que es posibilidad, ¿podía hacerlo? No. ¿Por qué no podía hacerlo? Pues porque era víctima de violencia. ¿Y se le podría exigir a Artemia que se hubiera interpuesto entre su hija y Sebastián, aun cuando ella hubiera arriesgado su vida? Son de las cosas que ellos deberían de pensar, pero generalmente la respuesta es: ella debe de hacer todo, incluso en contra de su propia integridad. Y en el último punto, el nexo de evitabilidad. Si ella se hubiera interpuesto, ¿eso evitaba el resultado? No. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Igual y la golpea a ella y luego golpea al hijo y tenemos el mismo resultado. Entonces, si no hay garante, si no se le señala que se debe de hacer, si no podía evitarlo o si no cambia incluso haciendo lo que debía, no hay delito. Pues sí, ahora sí que la ley no se basa en que si eres hombre o mujer, sino que agarra parejo. Se supone que una persona que ya es un juez debe ser neutral, pero desgraciadamente les gana el machismo. Son más duros con las mujeres. Siempre ha habido mucha injusticia con la mujer, y no solo en México, en el mundo entero. Hay mujeres que van y se quejan de golpes y de violencia familiar y todo, y nunca les hacen caso, pero si ellas hacen algo contra el marido, uy, en 2 segundos están todas en la cárcel. Se piensa que la mujer siempre el deber ser, debe de querer, debe de respetar, debe de portarse, y al hombre se le perdona todo por la educación machista, misógina y todo lo demás que hay. Nos juzgan y nos castigan por ser mujeres más dura e injustamente que a los hombres. Nos castigan por ser pobres. Todas somos culpables hasta que tenemos dinero para pagarle al sistema de justicia. La justicia crea e inventa verdades sobre nuestras historias. La justicia usa testigos falsos, no investiga los hechos, tortura para obtener confesiones y no nos deja contar nuestra historia. Toda la vida ha habido práctica de tortura. A veces cuando los detienen, de repente están bien y al momento de presentarse al juzgado ya traen marcas o laceraciones. A través de la tortura encuentran al culpable. Pues sí, aunque digan que no, yo creo que sí, para que digan la verdad y esas cosas. No creo, sé que existe la tortura. Es tradicional en México usar la tortura para sacar confesiones, porque esos brutos ni piensan para investigar ni nada, no se toman el trabajo, no quieren a base de tortura sacar las cosas. No es sistemático, eso sí no es sistemático. En la mayoría de los casos existe el soporte probatorio para determinar que se cumplió con el debido proceso. Y en un porcentaje probablemente menor no se haya cumplido en función a tortura. Hablo a tortura. Puede ser que hay otras fallas en el debido proceso, puede ser. Pero prácticamente la noción de tortura no es una noción sistemática yo puedo hablar pues, de algunas décadas para acá. Lo que sí es muy generalizado es que todo el mundo alegue que fue torturado. Eso sí. Porque sí, la mayoría de la gente
tenemos que estar conscientes de, a efecto de obtener su libertad, pues puede implicar hasta nociones de mentir, ¿no? El tráfico de influencias. ¿Quién eres? ¿A quién conoces? ¿Tienes dinero? Si tienes algún cargo político, tienes contactos o conocidos dentro del sistema de justicia, te libras de prisión. Los agentes reciben gratificaciones económicas por cada detención. Artemia recibió su sentencia hoy. Le dieron 35 años. 35 años. Pero pues ni siquiera lo hizo. ¿Y a su pareja cuánto le dieron? Dicen que le dieron 40. Pero ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no defendió a su hija? Porque no pudo o no supo. ¿Quién llora de esa manera? La cárcel afecta más a la familia que a la misma interna. Afecta a los hijos al quedarse sin su madre y sin el amor a que todo niño tiene derecho. La familia sufre en su salud y en su economía al afrontar los gastos del proceso legal y de tener a un familiar en el encierro. Pregunto al juzgador, ¿para quién realmente es el castigo? ¿Para la interna, para su familia o para ambos? Si nosotros tuviésemos un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos, no tendría el sufrimiento externo su familia ni el propio interno. Estas nociones de amotinamientos, estas nociones de hacinamiento, estas nociones de la degradación que sufre la familia al ir a visitar a su interno, a su familiar, es lo que rompe esta noción de reinserción social. La cárcel no sirve, la reinserción es una farsa. Las sentencias son demasiado largas y el ingreso no para. Estamos aquí, la que entró hace 22 años y la que entrará mañana. Si cometes un delito de índole grave, pues tu castigo debe ser grave. Si alguien es secuestrador o roba o cosas así, pues tiene que ir a la cárcel. Sí, sí debe de existir porque desafortunadamente hay gente que delinque porque delinque. No me parece que sean útiles, o sea, hay otros métodos. Claro, para algunas personas sí, ¿no? Pero no para todos los delitos. Me parece que la cárcel lo que genera es más violencia, ¿no? O sea, una cárcel por dentro es terrible, o sea... Yo no creo que puedas educar a una persona cuando lo estás maltratando. O sea, le estás generando más odio, más rencor. Y desde allá adentro, cuando salen peor que cuando entraron. Está en todos los países, hay cárceles en todos lados, pero creo que en realidad, y menos en México, ha funcionado. O sea, en México las cárceles son universidades del crimen. Bienvenidas a la Universidad Turquesa de Santa Marta, la Universidad del Crimen. Enjuiciada justa o injustamente, tu sentencia te abre las posibilidades a especializarte en delitos como robo. Ocurre a diario entre las mismas compañeras, a la vista del personal penitenciario. Narcomenudeo. Aquí hay más puntos de venta que en tu colonia. Y la droga la introducen las mismas autoridades. Homicidio. Día a día, nuestra fe en el sistema de justicia es asesinada, con sentencias que no reinsertan a nadie, sino que fomentan las conductas delictivas. Inscripciones abiertas. No pierdas esta oportunidad. ¡Te esperamos! Nuestra noción de justicia es justicia sancionadora, de un toque, quieres o no, de justicia de venganza. Entonces diríamos, ¿qué es más importante? ¿Resarcir el daño, reparar el daño o que la persona esté en la cárcel? Pues si tuvieras un catálogo mayor de penas y que alternativamente las puedes tomar en cuenta y se exigiera al juez, oye, si vas a poner pena privativa de libertad cuando tienes una gama amplia, él razona por qué pena privativa de libertad. O sea, tendría que dar una explicación, un razonamiento, respetando su arbitrio judicial, pero no lo hay así como tal. El Justiciero, la verdad, aquí y en directo. Buenas tardes.
Señora juez del juzgado 12 penal, Esther Valtierra Muñiz, su señoría. Hola, buenas tardes. Gracias por su presencia en este programa. La justicia acaba de hacerse al sentenciar a la horrible Artemia a 35 años de prisión. ¿Puede usted comentarnos algo al respecto desde el punto de vista de una impartidora de justicia? Las malas mujeres tienden a descuidar a sus hijos y a su vida familiar, y existen leyes para castigar esas conductas. Esta mujer tuvo un defensor de oficio y al final la justicia emitió su veredicto. Esto fue el programa El Justiciero. Yo soy Charo Rey. Hasta la próxima. Bueno, pues ya escuchamos. Le dieron 35 años a Artemia. Es un proceso y una sentencia que está basada en estereotipos. Sí, pero de por sí siempre son injustos, o sea, sobre todo si eres mujer y además eres pobre y a eso le sumas que eres indígena. Habría que ver si tuvo la posibilidad de un traductor desde ahí, desde el inicio, ¿no? Y en temas de género, sí, efectivamente, hay una carga, o sea, se consideran que la mujer debe de ser una superheroína. Cabría preguntarnos a cuántos hombres se les ha condenado por delitos de comisión por omisión cuando se trata del ejercicio de un rol de padre en ese caso. Y la pregunta clave sería, ¿Artemia fue escuchada realmente? Pobre Artemia, le pasó lo que a mí. A mí también me acusaron injustamente de ser una mala madre. Me condenaron a aullar y a deambular por una eternidad, llorando por los hijos que supuestamente maté. Necesitamos una justicia dispuesta a escuchar las voces de tantas lloronas, tantas Artemias acusadas injustamente. Nos procesa y nos castiga una exigencia hacia las mujeres como sobrehumanamente buenas, sacrificadas y entregadas. La siguiente vez que me oigan llorar, denme la palabra o la tomaré yo. A lo largo y ancho del país se conoce la historia de La Llorona. Hay varias versiones. Algunos dicen que mató a sus hijos porque quería congraciarse con un hombre en tiempos de la conquista. Otros dicen que se trataba de una mujer que perdió la razón porque había quedado en la ruina. Ella murió en manos de una sociedad que le hizo justicia blandiendo el horrible mazo del prejuicio y la ira. Una mujer violentada y sola, una mujer sin voz, traicionada, olvidada, como tantas. El día de hoy la recordamos y en este video aparece para alzar la voz, porque ella quiere hablar de justicia y responsabilidad. Esta noción de perspectiva de género, si es un tópico relativamente nuevo, pues sí, es un tópico relativamente nuevo. ¿Ha faltado la comprensión? Sí, ha faltado la comprensión porque no se da el entendimiento. Y probablemente muchos asuntos antes de que se tocara el tema tendrían a lo mejor esta problemática. Muchos a lo mejor antes. Y a lo mejor ahorita varios tienen esta problemática. La cuestión es que si estamos en esta noción de comprensión y de implementar estas cuestiones de justicia. ¿Cómo los jueces miran ser mujer, el ser pobre, el ocupar un lugar bajo en la cadena del delito? Yo creo que son cuestiones que se dejan a un lado. Entender estas nociones son complicadas a veces para un juzgador. Decir, bueno, estamos en una noción de pobreza, una noción de género, una noción de vulnerabilidad, la última en la cadena delictiva. A veces es complicado, porque habrá gente, y así suele suceder, y hay que entenderlo también y comprenderlo, de que va a aprovechar estas circunstancias para cometer las conductas delictivas. Entonces decir, bueno, ¿en qué momento en realidad es la circunstancia? ¿En qué momento es el modo de operar y hacerlo? Yo creo que ese es el problema. A veces para los juzgados dicen, no, esta gente claro que roba, esta gente claro que hace eso, a veces son esos prejuicios que tenemos los juzgadores, ¿no? Pero bueno, son las condiciones que se van dando. Detrás del horror de la prisión hay mujeres con deseos de crear algo bello. Somos muralistas, fanzineras, escritoras, ilustradoras y cineastas provocando un cambio.
Exigimos ser juzgadas con presunción de inocencia y perspectiva de género, valorando las particularidades de nuestro contexto. Exigimos todos los servicios básicos, como agua potable, alimentación, educación, salud y un trabajo estable para vivir dignamente. Exigimos que no haya personas en prisión por no tener los recursos suficientes para pagar una defensa adecuada, la fianza o la reparación del daño. Exigimos medidas alternativas al encierro, trabajo comunitario, brazalete, tratamiento psicológico para el que lo necesite y resolución de problemas ante el tribunal antes de llegar a la cárcel. Mientras esto no ocurra, exigimos tener acceso a los beneficios de libertad anticipada, propuestas por la institución sin los obstáculos que pone el Ministerio Público. Sabemos que el sistema de justicia no puede cambiar si no hay transformaciones de la política a favor del pueblo. Exigimos un cambio real, no ficticio, hechos, no palabras. hechos no palabras, 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 hechos no palabras. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. ¡Estamos grabando! Cuando termina tu conversación te estamos esperando. Bueno, esperando que hayan disfrutado este documental que, como les decía Marisa, es producto de un trabajo colectivo de años que además concentra varios relatos, que es algo que hace muy bien Mujeres en Espiral, varios relatos individuales en un relato colectivo y potente. Voy a hablarles ahora de las implicaciones jurídicas que tiene este tipo de delito. La primera, como apunte, es que este documental y las reflexiones que voy a compartir con ustedes parten de un caso real, uno de varios casos que hemos podido identificar, pero en este caso en particular lo hemos denominado la mala madre, porque el trabajo jurídico de Mujeres en Espiral se dedica precisamente a identificar cómo se filtran los estereotipos de género en la decisión judicial. Y en este tipo de casos, o sea, en este sector, lo que hemos identificado es que lo que está de fondo de la decisión, de una sentencia que aparentemente es objetiva, general, abstracta, hay un prejuicio de género muy fuerte que son los deberes de las madres en el cuidado de sus hijos. Algo que existe, o sea, los deberes de los padres están tanto cultural como jurídicamente regulados. Sin embargo, en su aplicación generan también como una gama de interpretaciones que son muy abiertas a la presencia de estereotipos y prejuicios que pueden nublar, y eso es el género en la decisión judicial, como una capa que no te permite observar el caso en sí mismo, sino que lo observas con tus propios prejuicios y eso genera, el producto son injusticias muy fuertes. Entonces lo que hicimos fue tomar este caso que actualmente se encuentra después de varios años de litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que esperamos ya sea después de esta emergencia resuelto. Pero este caso, lo que hicimos con este caso fue como expandir y tratar de colocarnos en un nivel de abstracción más amplia, como para
tratar de ubicar la historia de Karen en un problema cultural que se traduce en una injusticia, en una injusticia sistemática. La idea principal es que, bueno, como apunte inicial, los delitos de comisión por omisión son una cláusula que existe en todos los códigos procesales o todos los códigos penales y es un tipo para sancionar una modalidad de conducta. Hay conductas de acción y conductas de omisión. Y puede resultar paradójico cómo se te puede sancionar por omitir algo, ¿no? Como por no hacer nada. Y tampoco es como tan amplio, ¿no? Esta clase de delitos se crearon, o sea, estas cláusulas abiertas, se crearon para sancionar conductas de resultado material donde el no hacer nada equivaldría a la acción. Y esto es bastante difícil de probar y bastante complejo de argumentar. El problema es que se suaviza, ¿no? Y pasa, y parece que pues como muy evidente, pero en realidad es desde el tipo de técnica penal es algo muy difícil de argumentar. ¿Cuáles son las condiciones para que te puedan acusar por por esta modalidad de acción? En principio, que seas garante de un bien jurídico, es decir, que tengas la obligación legal de hacer algo. Por ejemplo, proteger a tus hijos. Eso existe, ¿no? También que de acuerdo con las circunstancias estabas en posibilidades de evitarlo. Y es aquí donde está el veneno. Nadie puede negar que existe una responsabilidad objetiva de los padres de protección sobre sus hijos, de protección, cuidado. Sin embargo, las medidas o las circunstancias en las que tú estés en condiciones de proveer este cuidado o de evitar que ocurra algo, eso es donde requiere interpretación. Y es allí donde se filtra el género. O sea, ¿cuántas de estas mujeres estaban realmente en una condición de evitar el resultado? Sea por su contexto, sea porque eran ellas mismas víctimas de violencia, lo cual en sí mismo te genera como resultados psicológicos que te impiden reaccionar ante las agresiones, sean propias o ajenas. Y también, como un tercer requisito, es que este no hacer equivalga al resultado. Por ejemplo, que si no protegiste a alguien, el resultado sea que esa persona haya perdido la vida, o haya tenido lesiones graves, o haya desaparecido, es decir, que tú estuvieras en una posición donde pudiste haberlo evitado y además el no haberlo hecho te equipara y tienes un grado de responsabilidad equivalente a la persona que lo hizo materialmente. Y es les digo, en esta como tipo de interpretación donde los problemas ocurren. Ahora bien, esta conducta, o sea, esta forma de sancionar las conductas, lo que ocurre es que puede amoldarse en la acusación que generan los ministerios públicos a otro tipo de resultados materiales. Lo que quiero decirles es que los delitos en razón del parentesco, los homicidios en razón del parentesco en la modalidad de comisión por omisión no son un delito en sí mismo, sino son una elaboración jurídica a partir de tomar un homicidio con un agravante, que es, o sea, así en términos generales, matar a alguien es privarle la vida, y además hay un agravante si tú eras además como padre o estabas relacionado, padre, madre o estabas relacionado filialmente con la víctima. Y además se agrega como a este tipo de delito una conducta para adecuar este tipo que es específico a una conducta de comisión por omisión. Y es allí donde nace los delitos de homicidio en razón de parentesco en la modalidad de comisión por omisión. Es decir, no existen los códigos civiles, es algo que se crea a través de la interpretación de los ministerios públicos y que después es reafirmada por los jueces cuando reciben la acusación, confirman la detención y después emiten una sentencia, ¿no? El problema de esto no es necesariamente, o sea, les digo, es técnicamente complicado de argumentar. El problema es cuando no existen filtros para analizar estos argumentos con perspectiva de género, o sea, que nos permitan identificar si objetivamente, si materialmente estas mujeres estaban en posición de evitar el resultado material. Y otro como problema más amplio tiene que ver con los fines.
Es decir, el fin es legítimo, proteger a los hijos, generar como medidas de protección y sanción para las personas que violentan a un niño o niña, que son una capa de la población extremadamente vulnerable. Y el tema es si son efectivas. Cuando tú colocas una sanción en un código penal, tienes que pensar, si el fin es legítimo. En este caso, puede serlo, ¿no? Tienes que sancionar este tipo de conductas. Pero el tema es si esta finalidad se cumple a través del medio que eligieron los legisladores para cumplir con este fin. El problema es que lo que hemos observado es que no ocurre. Hay muchísimas mujeres encarceladas por este tipo de delitos, sin embargo, los problemas de violencia doméstica no se detienen, las agresiones contra los niños y niñas son gravísimas y no paran, porque está sancionando un elemento de un caso súper complejo o de una condición súper compleja. Y lo que no se está viendo, además de que ya en la evaluación de casos concretos, que no se aplica la perspectiva de género, está sancionando mujeres porque los juzgadores y sobre todo los ministerios públicos, que son quienes formulan la acusación, consideran que una madre es una superheroína que debe estar y prever cualquier circunstancia que ocurra con sus hijos, porque esto es, si lo llevamos como a ámbitos más abstractos, es si analizamos casos concretos, ninguna de estas mujeres, y es más, ninguna persona podría haber estado en posibilidades de impedir el resultado. Entonces, si quisiéramos aplicar la perspectiva de los ministerios públicos, estaríamos pensando que las madres son superheroínas que tienen la capacidad de prever el futuro, saber qué va a ocurrir, colocarse ellas en medio de la situación, que sean ellas las que murieron, evitar las situaciones con un mes de anticipación. Es realmente materialmente, usando los mismos términos del Código Penal, es materialmente imposible que estas mujeres hayan podido evitarlo por diferentes circunstancias. No porque sean víctimas extremas, en muchos de estos casos son víctimas ellas mismas de violencia familiar, pero además porque no estaban en el lugar de los hechos, porque no sabían las circunstancias en las que se estaba viviendo, o porque ellas mismas han vivido en contextos de violencia que no les permitieron advertir que alguna situación estaba colocando en riesgo a sus hijos. Ellas mismas provienen, en muchos de los casos, de contextos extremadamente violentos, extremadamente vulnerables, donde ellas pudieron haber vivido situaciones que no terminaron en fallecimiento, y sí en el caso de sus hijos, pero no pudieron haberlo previsto, ¿no? Entonces, esto nos lleva, al final, analizar este tipo de situaciones, nos llevan a atacar uno de los problemas más graves del sistema de justicia, que es la efectividad de las medidas. ¿Estamos tratando de sancionar o estamos tratando de evitar una situación o de reparar un problema social? Y el tema de las malas madres es un problema social. Es un problema que viene vinculado a un tema de violencia doméstica, violencia al interior del hogar. Y si no se atacan las causas, puedes estar encarcelando permanentemente a una gran cantidad de mujeres sin que necesariamente estés, evitando los resultados, evitando las muertes de niños y niñas, y en segundo lugar, estés sancionando realmente a quien fue como el impulsor de la violencia en inicio. En el caso de Karen, por ejemplo, era un contexto como el que les vengo conversando, por eso un caso estratégico, un caso que ilustra una situación más amplia y tiene que ver con esto, ¿no? Una situación generalizada de violencia en el hogar, una madre muy joven que trataba de hacer lo mejor para sus hijos, sin mucha guía de qué era realmente lo mejor para los hijos, y no sé ustedes, pero cuántas madres pueden realmente experimentamos, conocemos, aprendemos, ¿no? El problema es que cuando vives en una situación de vulnerabilidad, esta clase de aprendizaje no se da en las mejores condiciones. Karen estaba haciendo lo mejor para sus hijos, en las entrevistas con ella, fuera de litigio, lo que buscaba justamente al tener una pareja era tener la familia cornflakes. La mamá, el papá, los niños desayunando en la mañana, un plato de cereal, felices y contentos. Esto es lo que la hizo quedarse
en una situación donde él agredía físicamente. Jamás pensó, sin embargo, que las agresiones que perpetuaba este individuo contra ella iban al final a terminar con la vida de su hija. Lo que ocurre es lo que les decía Marisa, ella no estaba en la escena, al final entra a bañarse, o sea, llega de trabajar, entra a bañarse, sale, ven a la niña mal, la llevan al hospital y ya en el hospital hay protocolos establecidos. Cuando los niños y niñas llegan con agresiones, tienen que, por procedimiento, los padres acudir al Ministerio Público a tomar una declaración. Y lo que ocurre es que en esta declaración, al rendir esta declaración, antes de preguntar siquiera qué había ocurrido, los agentes ministeriales ya habían formulado toda una teoría del caso, donde ella había elegido quedarse con este individuo para martirizarla, matarla y demás, es lo que dice la confesión, obtenida bajo tortura, martirizarla y demás, porque prefería quedarse con el hombre antes de proteger a sus hijos. Y esto se va como reproduciendo y entretejiendo con un discurso legal que se vuelve complejo. O sea, esto que es como tan evidente y tan claro, nos tomó aproximadamente un año identificar cuál era el estereotipo que estaba de fondo de todo este argumento estricto, técnico, extremadamente formal, lleno de capas geológicas, de análisis legislativo y demás, y en el fondo era esto. Karen está acusada, está sancionada con 38 años de prisión por no haberse ido en el momento en que ella supo que el tipo era violento. ¿Cuántas personas se encuentran en esta misma situación en estos momentos en el país? ¿Cuántas mujeres en medio del encierro se encuentran soportando condiciones de violencia con la intención de proteger, sin saber que esta situación puede desembocar en una tragedia de la cual no podrán reponerse? Sabemos. En el caso de Karen terminó con una sentencia de 38 años de prisión, acusada de desear, porque esto es en el fondo lo que quiere decir esta cláusula legal, de desear que su pareja sentimental en ese momento privara de la vida a su hija, la agrediera física y sexualmente y la privara de la vida. Ahora se encuentra esperando una sentencia. Él tiene un año más de sanción, también está en prisión, con 39 años de cárcel. Estamos esperando la resolución, pero sí esperamos también que nos ayude en este tipo de casos a reflexionar sobre la manera en la que nos involucramos en las familias, cómo pensamos la violencia desde el ámbito del hogar, y cómo esto puede trasladarse en términos de política pública que no sean estrictamente punitivos, sino además, no necesariamente sean punitivos, sino que pueda transformarse en un tema de política pública amplio, enfocado en el contexto y sobre todo efectivo. Las medidas de sanción han probado ser sanción en sí misma, sanción sin guía, sanción como castigo, han probado ser completamente ineficaces, no solamente en este tipo de delitos, sino en muchos otros. Y esto nos ayuda a repensar también en qué condición viven nuestras madres, en qué condición viven nuestros hijos, cómo vivimos la violencia de manera cotidiana y qué podemos hacer para proteger a los niños y niñas, pero de manera efectiva. Castigar a las madres no va a evitar que niños y niñas vivan las situaciones de violencia y homicidio que actualmente sufren. Yo quería preguntarte una cosa, Gladys, y decir algo, pero no sé cómo ponerme la camarita, creo que ya. Hay una cosa muy importante que me gustaría nada más brevemente decir. Las prácticas artísticas y pedagógicas, cuando uno trabaja con población vulnerable, cuando la universidad se tiende, se precipita, se inclina, ¿no? La inclinación de la universidad hacia las urgencias sociales, y se trabaja desde esta constitución del sujeto pedagógico como este secreto y el sujeto político como esta colectividad, lo que viene enseguida es la justicia, y es la justicia restaurativa. Ahí nosotras creemos que las prácticas artísticas, pegadas con estas pedagogías de lectura de literatura, de lectura de todos aquellos teóricos que te llevan a pensar que las colectividades y el trabajar desde abajo y el trabajar con sujetos diferentes como presas, estudiantes, académicas, activistas, nos llevan a la justicia. Entonces, el proyecto tiene como
centro el arte, y el arte tiene como una consecución lógica cuando estás trabajando desde la universidad con su función pública, con la inclinación a las urgencias sociales, la justicia. Entonces, al cuarto mural, lo que hicimos a los 3 años de trabajar con las presas, lo que surgió fue: vamos a hacer una clínica de litigio estratégico y las vamos a sacar, vamos a vaciar las cárceles. Bueno, la boquita, ¿no? O sea, queremos vaciar las cárceles porque se pueden vaciar las cárceles. Ahora, por ejemplo, en la pandemia, con la ley de amparo ya sabemos, Gladys y yo, tuvimos una conversación súper interesante ayer, Gladys y yo sabemos cómo hacerle la ley de amparo para que tenga más efecto, y sacar a las mujeres de la cárcel y sacar a los hombres de la cárcel. En la cárcel hay mucha población que no tendría que estar. Inclusive habría que entender a esos hombres que matan a su hija o a la hija de su pareja. A mí lo primero, antes que mondonarlos a 100 años de cárcel, lo que quiero es entenderlos. Y para eso sirve el arte, y para eso sirven estas pedagogías en espiral. Y estas pedagogías nos llevan a la justicia, y nos llevaron en 2014 a crear la Clínica de Litigio Estratégico Marisela Escobedo, que tiene como función acompañar a las prácticas. O sea, lo más importante es lo artístico y lo pedagógico. Y lo jurídico es este hilo que se entreteje, y es una, por supuesto, una justicia restaurativa, pero también que tiene una misión también de develar todas estas prácticas erróneas. Y después de hacer los murales y hacer estos cortometrajes, después de este cortometraje hicimos otro y hicimos un recetario de cocina, hemos hecho muchas cosas, pero lo que sí logramos es 3 casos, uno de homicidio, el caso de la viuda negra, uno de homicidio también de una mujer que acaba amagando a su esposo con un montón de pastillitas de Valium que se iba a buscar al centro de salud todos los días y se las da a tomar y se duerme y lo ahorca. Cuando le vinieron a hacer la prueba de tortura, tenía 32 mordidas en la espalda y tenía unas cosas, heridas con desarmador, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, esa lectura en el cuerpo de las mujeres, compartida, cada una de esas mordidas, se la dieron al caracol y está puesta en el mural. Cada una de las, no sé, es muy dramático, pero de los golpes a la niña está puesto también en el segundo mural que hicimos con Karen, que también tuvo que ver en el conducto de basura, esos tubos grandes que cruza todo el mural. Karen hizo un tótem a la maternidad, enorme, como de 12 metros o más. En fin, no quiero tomar más la palabra, quiero sí decir que el documental de La Mentada de la Llorona tuvo un trabajo muy importante de la Clínica de Litigio Estratégico y de las propias chicas, claro, en sus cursos de guión y elaborando cómo, como Penélope, podían ellas darse cuenta de cómo les habían tomado el pelo, darse cuenta del relato patriarcal, empezar a ser mujeres de otra manera. Y a la par, la Clínica de Litigio Estratégico, y en la Clínica de Litigio Estratégico hay estudiantes, hay artistas, había estudiantes de, por supuesto, derecho, de leyes, de pedagogía, de sociología, había gente de artes plásticas. Entonces, la clínica es una formadora espectacular, la clínica es una maquinaria de formación. La pone y será la abogada junior de esa clínica, y de ahí sale el caso que ustedes acaban de ver, un caso Manufacturero Muñoz, que era el director de la clínica, y un equipazo de estudiantes dirigidos por Gladys. No sé, Gladys, si quieres decir algo más, como para cerrar. Sí, gracias, Marisa. Sí, justamente, o sea, lo que quería también expresar, como dije, nos tomó como un año ver cuál era el trasfondo, es que en algún punto te tienes que separar del discurso estrictamente jurídico para ver qué pasa. Porque las normas son instrumentos. Instrumentos donde también en algunos casos cada vez ocurre menos porque hay como más política institucional al respecto, se cuida más el legislador, pero se filtra el género también en las normas, pero incluso cuando las normas sí son abstractas, impersonales, obligatorias, o sea, todas estas como características que la hacen, es un instrumento al final, un instrumento que está al servicio de nosotros,
como ciudadanos que interpretamos, al Ministerio Público que le corresponde formular las acusaciones y a los jueces que les corresponde resolver las controversias. Y ninguno de estos actores, ni los defensores, ni las partes acusadoras, ni los juzgadores de todos los niveles, somos ejecutores mecánicos de las normas. Todos tenemos una carga sociocultural, una carga de estereotipos, una carga social, condiciones, y separarte de esto, o sea, de considerar, y creo que esta es estoy segura que esa es la mayor enseñanza para quienes formamos parte en su momento de la Clínica de Justicia y Género Maricela Escobedo, es que no puedes permanecer, o sea, para cuestionar al discurso jurídico y encontrar soluciones a estos casos, o tratar de leer estos casos como lo que realmente ocurrió y no lo que te dice el Ministerio Público que es, no lo vas a encontrar dentro de la norma. Claro. Ni dentro de la estructura judicial. Tienes que repensarlo desde otras formas. Y por eso fue un proceso que nos tomó, les digo, un año, ¿no? De estar evaluando. ¿Por qué dijo esto? Hasta conectar todos los hilos y decir, el problema de Karen es que el primer día que sabía que el esposo la golpeó, no se fue. No es lo que pasó después. Es haber sido una madre soltera muy joven, con una pareja agresora, y no haber previsto lo que había pasado 3 meses después. Y eso toma tiempo, y no lo puedes hacer desde adentro. Tienes que salirte un poco, y es allí donde el arte genera un canal de comunicación súper potente, porque ni ellas saben lo que ocurrió estrictamente, ni nosotros. Y en el caso de Karen es donde pudimos conectar perfectamente estos hilos a través de la parte artística y sobre todo identificar que ella, la culpa a la sociedad, ella misma se siente culpable, sí, se siente culpable, los jueces la acusan, pero el hecho de ser culpable social o culturalmente no te hace penalmente responsable de un delito y no te permite configurar un delito. Lo que se tiene y se ha ido trabajando con Ana Karen es justamente que ella conociera la circunstancia para que pudiera entenderse y entonces, sabiendo bien qué había pasado, dejar de culparse a sí misma. Y eso creo que ha sido más fuerte. Si la parte del litigio ha sido larga y extenuante, hemos litigado 6 años para llegar a la corte y todavía no tenemos un resultado, tenemos buenas esperanzas obviamente siempre, pero no tenemos un resultado. La parte personal de trabajar con ella es lo que nos ha nutrido más y ha sido lo más complicado. Sí, el proyecto tiene desde luego como centro a las mujeres y esa parte de trabajar con ellas. Karen trabajó esa especie de basurero como gran tubo por donde baja la basura en el penal y las aguas negras. Ella lo pintó, ¿te acuerdas, Gladys? Y lo que centra este proyecto es que las estudiantes se convierten en fugitivas de su disciplina. Eso es lo que la UNAM, que es una de las instituciones más maravillosas, no solo de Latinoamérica, creo que es del mundo. Lo que nos ha permitido la UNAM es fugarnos también de la disciplina. Gladys dice con mucha razón que hay que separarse del discurso jurídico, pero también hay que separarse del discurso artístico como tal, porque es un discurso que es el gran arte, donde tienes que otra vez esperar, ¿no? Que admirarte de la gran pintura y oír el gran concierto, y las prácticas artísticas de nosotras estamos echando para adelante y que estamos poniendo a funcionar, tienen que ver con agenciamientos entre las mujeres, con salirse de sí y contarle a la otra lo que pasó, pero no estas conversaciones que pueden suceder entre ellas en corrillos, sino entender como grandes relatos, como el relato de Ulises y Penélope volteado. Ya no vamos a ver qué pasó con Ulises, vamos a ver qué pasó con Penélope en la torre, o de Antígona, que no permitían que enterraran a sus muertos, y vamos a ver a las madres de la Plaza de Mayo, y a ustedes buscando a sus muertos, y a ustedes buscando que las cuiden y que las procuren y que hagan un ritual en su cuerpo, y a ustedes siendo polinices. Entonces, ahí te tienes que separar, no solo del discurso jurídico. Ese es un proyecto, Mujeres en Espiral, que separa del discurso jurídico, del discurso artístico, y por favor, clemencia, del discurso pedagógico, porque hay que saber también las pedagogías encuadradas, lo difícilmente que pueden infiltrarse en las paredes de la cárcel, y no solo eso, tomarlas y tomar la palabra. Justamente, no lo diría de mejor forma.
Y esa es la riqueza. Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Tamara, mil gracias. Entonces vamos a esperar sus preguntas, que parece que Sandra va a organizar que nos lleguen. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Pues muchísimas gracias a nuestras dos especialistas invitadas. Definitivamente una temática que no se puede dejar de lado, nunca. Y bueno, pues seguirlos invitando a todas y a todos a estos miércoles para la igualdad de género. La lucha contra la violencia de género no se detiene. Gracias.